Hola, hoy nos acompaña de nuevo Juan Carlos Castillo, nuestro vecino y amigo, catedrático en Historia Medieval, conocedor e investigador de nuestro patrimonio histórico y de la historia de nuestro pueblo, designado encargado de los estudios y del seguimiento arqueológico de la obra de consolidación del Castillo del Berrueco, designado por el Ayuntamiento de Torre del Campo como cronista oficial de nuestro pueblo que es. Y os dejo con él, que nos va a contar la historia de este castillo que tenemos en nuestro término municipal y que tan importante fue en su momento. Muchas gracias, María Jesús. Buenos días. Pues el Castillo de Berrueco tiene una importancia, yo diría que muy específica, porque es una de las fortificaciones que, para bien, guarda toda la fisonomía con la que fue concebido durante la Edad Media. Es un castillo militar que ha permanecido con esa imagen de fortaleza militar durante todo su devenir histórico. No ha sufrido, como muchos de otros castillos de la provincia, los avatares de la historia, es decir, que una vez que los musulmanes perdieron lo que es el dominio del Andalus, pues muchos de estos castillos se convierten en otras cosas que no son castillos. Muchos de ellos se convierten en residencias señoriales, lo cual modifica sustancialmente la imagen que daban como fortificaciones. Otros se convierten en molinos, otros incluso en cementerios, pero sin embargo el Berrueco pues, se ha mantenido puro en esa imagen, ¿no? Es un castillo que además juega un papel muy importante dentro de la historia del Alto Guadalquivir, debido a que ocupa un emplazamiento estratégico vital para la campiña. Se ubica en la intercesión, en el punto de contacto de dos de las principales vías de comunicación que unían o vertebraban lo que es la dinámica de movimiento de toda la campiña. Está ubicado controlando el camino que desde la ciudad de Yayán se comunicaba con la ciudad de Arjuna, o bien con la vía de comunicación que viniendo desde el Guadalquivir se trasladaba hacia la ciudad de Martos. En ese punto de encuentro de esas dos vías se encuentra el Castillo de Berrueco. Es decir, ha tenido una historia muy interesante que no ha pasado desapercibida. Han sido varios eruditos, historiadores, los que se han fijado en él. Si mal no recuerdo, es uno de los principales impulsores, conocedores de esta fortificación, es nuestro vecino, Juan Eslava Galán. Digo vecino porque también tiene algunas relaciones familiares en nuestro pueblo, pero como todos sabéis es un famoso escritor, novelista y también doctor en Historia Medieval por la Universidad de Granada, que nació en Arjona, aunque él dice que tiene dos patrias, Forte del Rey y Arjona, y conoce muy bien estos parajes. Y como digo, fue uno de los primeros que se prestaron la atención en este castillo y empezó a dinamizar una metodología que ha sido algunas veces criticada, otras veces aplaudida, para estudiar este tipo de fortificaciones. El Castillo de Berrueco, sin embargo, pese a que es muy interesante, nunca se ha actuado. Es decir, desde que se abandonó en época medieval, pues ya casi entrando en la Edad Moderna, pues no se ha hecho ninguna actuación. Eso ha permitido que se mantuviera, como decía antes, esa imagen pura, pero sin embargo ha entrado en una situación, una dinámica de abandono y de ruina inminente. El problema es que ese abandono ha sido acuciante en algunos momentos y a la prueba me remito. Es decir, ha habido que hacer una obra de emergencia para poder llevar a cabo la consolidación del mismo. Además, este castillo, pese a que hubo un intento de recuperación en torno al año 1995-99 por parte del ayuntamiento, con una hipotética creación de una escuela taller, pues creyendo que era propiedad pública, se dinamizó, se planificó, se programó la creación de una escuela taller que pudiera abordar los estudios y las actuaciones que pudieran recuperar el Castillo del Berrueco. Sin embargo, resulta que esta fortificación parece ser que tenía propiedad privada y que, por tanto, esa escuela taller no podía aprobarse ni ejecutarse, y por tanto las obras de consolidación que se tenían previstas pues se dieron al traste.
Esta situación pues ha agudizado más aún su ruina, porque los propietarios no han actuado como bien dice la ley en un bien de interés cultural. Ahora explicaré lo que es eso. Y nos ha llevado a varios colectivos, entre ellos la Asociación Cultural Camino Viejo en su día, que diseñó y desarrolló una actuación de limpieza y de reivindicación de actuaciones con respecto a esta fortificación, y también nos ha llevado a presentar varias denuncias con material gráfico que iba explicando muy bien la degradación en la que iba sufriendo progresivamente esta interesante fortificación. Digo que es un BIC, no porque lo diga yo. En el año 1949, en una época ya pre-constitucional, el gobierno de la nación determinó que cualquier estructura de fortificación se declaraba monumento y por tanto lo protegía bajo una ley que impedía que aquellas estructuras fuesen demolidas, fuesen transformadas, fueran adulteradas. Cualquier actuación tenía que ser autorizada. Pues bien, ese decreto, no Real Decreto, sino el decreto del Generalísimo del 49, fue la base para la conformación de la Ley de Patrimonio Histórico. En el año 85, cogiendo ese decreto que protege todas las fortificaciones medievales y no medievales de España, la Ley de Patrimonio la considera bien de interés cultural. Y la habla de bien de interés cultural de una manera genérica. Es decir, crea una figura general para todo ese tipo de fortificaciones. ¿Qué quiere decir el BIC? Pues BIC es un bien de interés cultural para el país que, por tanto, no puede actuarse en él sin ningún tipo de autorización. En él, para poder llevar a cabo un proyecto, hay que pasar una serie de trámites que prácticamente consisten en que haya un proyecto arquitectónico aprobado por el ente o el organismo que tiene competencia en la materia y, por tanto, tiene que contar con el beneplácito y la autorización en Andalucía es la Dirección General de Bienes Culturales, porque las competencias en este tema lo tiene la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Bien, pues en esa ley dice que los propietarios tienen que velar, en primera instancia, porque ese bien de interés cultural no se pierda. Si ellos detectan que hay problemas, deben de sentar las bases, deben de poner los mecanismos para que ese bien no desaparezca. Si la ley también es muy clara, si los propietarios no pudieran, por cualquier circunstancia en la cual no vamos a entrar, serían la competencia sobre la protección de ese bien de interés cultural recaerían en la administración pública y en una primera instancia recaería en el Ayuntamiento de Torre del Campo. Ese es el argumento que ha utilizado el Ayuntamiento, la actual Corporación Municipal, para actuar sobre una propiedad, en teoría, hipotéticamente privada. Velar por el bien público, actuar por algo que consideramos los campeños como nuestro, algo propio, algo perteneciente a nuestra historia, y que el Ayuntamiento tenía la obligación, así se lo hemos demandado muchísimos años, de que actuara para evitar que esto se cayera. Y hemos llegado en una situación un poco, yo diría que en algunos tramos un poquito ya tarde, porque los daños que el abandono, que el expolio, que la erosión, tanto antrópica como natural, ha sufrido este bien de interés cultural es muy alta. De hecho, hay un espacio que tenemos muy cerca donde estamos grabando que presenta unos problemas estructurales muy importantes. Sin embargo, las obras que se han ido cometiendo pues han pedido proteger otras zonas de la fortificación, otra área de la fortificación que amenazaban con una ruina inminente y un peligro, además. Ahí cualquier persona que entrara y sufriera un accidente, los responsables en primera instancia son los propietarios, pero sí, en segunda instancia también son los organismos públicos. Por tanto, queda claro que siendo un BIC, la sociedad demandaba una actuación sobre este elemento y se ha diseñado una actuación de emergencia. La gente no debe esperar que con esta actuación el castillo quede completamente consolidado, no es eso. Lo ha dicho ya en su día el alcalde, lo hemos dicho nosotros también en otros medios. Lo que se va a cometer o lo que se está cometiendo ahora son una obra de emergencia, es decir, solventar los problemas estructurales que tiene ahora la fortificación. Ahora después vienen otras cuestiones, ¿no? Pero claro,
esto se puede hacer así por la urgencia, la premura de la necesidad que tenía la fortificación. Lo que no se puede hacer es abordar un proyecto de restauración sin los requisitos, los parabienes de todo. Esto no ha sido fácil, ni mucho menos. El equipo de arquitectos encargado de redactar el proyecto arquitectónico lo elaboró, tuvo que contar con el visto bueno de la corporación municipal y además ese proyecto, financiado por el ayuntamiento, tuvo que ser aprobado por la Dirección General de Bienes Culturales, que entendía la premura, la urgencia de las obras, de la emergencia de las obras. Pero solventado ese problema, hay que llevar a cabo una serie de trabajos que terminen con la consolidación y puesta en valor de esta fortificación. Bien, para el desarrollo de esa actividad de emergencia, no solamente ha habido un arquitecto que ha sido el que ha diseñado la actuación, sino que, como dice la ley, ha tenido que acompañarse de otros técnicos, un aparejador y un arqueólogo, que en este caso me ha tocado a mí, por designación directa del alcalde como cronista y como profesional o conocedor de esta materia que es la arqueología. Y bueno, yo no podía decir que no, lógicamente, después de estar demandando actuaciones de emergencia sobre esta fortificación, después de muchos años reivindicando con otros compañeros, con otra gente de Torre del Campo, con la Asociación de Acción por el Patrimonio de Torre del Campo, reclamando pues actuaciones sobre nuestro patrimonio, no podía decir que no. Y mi papel aquí ha sido seguir un poco, hacer el seguimiento de que los trabajos iban acorde con el proyecto, de que acciones que pudieran dañar la estructura histórica del mismo no se cometieran, y efectivamente aquí hemos estado durante los tiempos de la obra haciendo el seguimiento. Pero al mismo tiempo a mí me ha llevado a hacer un estudio, aunque en una primera instancia un tanto superficial, de la fortificación para entender la dinámica de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido construyéndose esta fortificación. Y de momento estamos viendo tres fases muy claras. Una de ellas creemos que es de época islámica, que es el origen de esta fortificación. Después hay otra actuación de época cristiana, que podría datarse quizá la segunda mitad del siglo XIII, y luego hay una serie de actuaciones que relacionamos con las guerras entre la corona y la orden militar de Calatrava ya en el siglo XV. La primera noticia documental que tenemos de esta fortificación data de 1251, y es un documento en el que también se cita nuestro pueblo, como la Torre del Campo, y es un privilegio real que emite el rey Fernando III. Jaén se conquista en el 46, está ocurriendo prácticamente 5 años después de la conquista de Jaén, y es un pleito que intenta poner fin a una serie de disputas que mantenían los caballeros de la Orden de Calatrava, los dirigentes de la Orden de Calatrava, el maestre y sus comendadores, con el rey Fernando, porque no estaban claras las delimitaciones de las tierras entre Jaén y Calatrava, ¿no? Y en ese deslinde que lleva a cabo Fernando III, que es un deslinde que incluso, como decíamos anteriormente en otros foros, se refrescó en el año 1804, pues se cita el Castillo del Berrueco. No creo que los cristianos le dieran tiempo a construir una fortificación en 4 años, ni mucho menos. Es decir, la fortificación tiene un origen islámico que se adapta a lo que es la orografía, el cerro sobre el que se construye el Castillo del Berrueco, y sobre esa estructura de fortificación pues los cristianos actúan. Creemos que lo que hacen es partirlo por la mitad, creando un pequeño alcázar, que es donde nosotros visualizamos las obras más importantes, que aquí las tenéis coloreadas en azul, y un segundo recinto que se quedó prácticamente intacto como consecuencia de que no era de tal necesidad y va a quedar relegado para recluir ahí, hacer una función de aprisco, de corral, donde el ganado podría perfectamente ser recluido en caso de peligro. Pero esa es un poquito la dinámica. Es un castillo muy interesante, como decíamos, porque aparte de esa catalogación y esa imagen tan peculiar, explica muy bien esa transformación que llevan a cabo los cristianos sobre lo que serían las fortificaciones islámicas.
de cómo un castillo islámico, cuya función principal es defender a toda una comunidad, que es la que lo construye, la que lo mantiene, la que lo defiende, a ser un elemento de índole feudal donde una élite militar es la que se encarga de defender. Aquí no entra ningún vecino. Los vecinos entran si las autoridades lo estiman oportuno, a cambio de una serie de prebendas, de favores, ¿no? Pero aquí, en un castillo de este tamaño, con 5 vigilantes, pues tenía su función. Y el cometido principal, con ese enclave tan especial que decíamos al principio, pues tiene la función de comunicarse con otras fortificaciones del entorno. Tenemos muy bien conectado este castillo con la Torre de la Muña, con el Castil de la Peña y incluso con las fortificaciones de la Orden Militar hasta llegar a Martos. Pero que si nos vamos hacia el sur, perfectamente se comunica el castillo del Berrueco con Torre Olvidada y directamente con el castillo de Altehuela, también de nuestro término, y directamente ya con el castillo de Jaén. Pero si nos vamos hacia la zona del este, también tenemos una serie de hitos que nos van llevando y poner en comunicación esta fortificación, incluso con la ciudad de Baeza. Es decir, que está muy bien posicionado, ¿no? En ese sentido. La importancia vital de esta fortificación es eso, el control de las vías de comunicación y poner en antecedentes, en caso de peligro, a los habitantes de los grandes núcleos de población de la campiña. ¿Cómo lo hacían? Pues muy fácil. O bien lo hacen con señales lumínicas o lo hacen con señales visuales. ¿Cómo? De noche a través de hogueras, o de día a través de humo, o con espejos se podían comunicar y poner en contacto. Esto es como el WhatsApp de la época, ¿no? En el momento que ellos activaban que venía algún tipo de problema, tenían o veían algún tipo de enemigo avanzando por el territorio, detectaban, marcaban las luces, las lumínicas, lo que fuese, detectaban el problema, lo avisaban y rápidamente las ciudades se ponían en antecedentes hasta el extremo que podían organizar sus mesnadas para que rápidamente acudieran o bien al auxilio de esa fortificación o bien a intentar frenar el avance de la entrada del enemigo. Enemigo no me estoy refiriendo solamente a musulmanes, me estoy refiriendo también a cristianos. Es decir, en el momento de conflicto entre la Orden de Calatrava y la Corona, este castillo tuvo un papel muy importante en la defensa de las tierras del concejo y hasta tal extremo que fue ocupado temporalmente por los miembros de la Orden de Calatrava, pero siempre quedó integrado dentro de las tierras del concejo, siempre perteneció al concejo de Jaén. Es decir, tiene una historia un poco muy peculiar, de ser una fortificación que jugó un papel muy importante dentro de la Cora de Yayán, hasta convertirse en una pieza clave dentro de lo que es el territorio del concejo de Jaén para pues participar en la defensa de estas tierras y en el control de las vías de comunicación que vertebraban todo este territorio. Así que eso es un poco su historia más candente. Como ves, el proyecto acaba de empezar. Os decía que solamente se va a actuar en aquellos puntos donde el equipo técnico ha detectado problemas serios de consistencia y consolidación y de integridad del bien. Ha habido problemas, o había unos problemas muy serios, en una de las torres circulares que nosotros llamamos la Torre Oeste, donde el expolio, a veces ingenuo, de las personas han ido buscando tesoros en las paredes del castillo, se han ido llevando las piedras, o el simple hecho de hacer daño, pues dañaron la puerta de acceso y ese daño provocaba que la torre estuviera perdiendo estabilidad. Ha habido que reforzar muy bien la cimentación de esa puerta, la consolidación de esa estructura, y de esa manera ya por ahí no va a haber problema de que se caiga. Otro de los problemas serios estaban las coronaciones, las terrazas de las torres, donde el agua pues no estaban impermeabilizadas, estaban generando la filtración de agua, con lo cual ponía en peligro también la estructura de la torre. Y se ha actuado también en la zona este, donde uno de los males que ha tenido este castillo ha sido que en los años 50 se hizo 40-50 se hizo una
explotación del Egipto, una mina del Egipto. Detrás de nosotros tenemos el afloramiento del mineral de hierro que sirvió para crear esa mina, y esa mina se llevó por delante lo que era la estructura donde estaba la puerta principal del castillo. Pues bien, esa explotación también puso en peligro la parte este del castillo, hasta tal extremo que se fue abriendo una fisura que iba o amenazaba con que parte del lienzo se iba a caer. Y una vez solventados esos problemas, el problema serio lo teníamos, como decíamos, en la zona de la puerta, ¿no? Pero solventados esa problemática, ahora entra en juego el que haya que abordar un proyecto de consolidación y de recuperación ya en integral, porque todavía quedan elementos que no tienen la protección suficiente para que esto podamos legárselo a generaciones venideras sin ningún tipo de problema. Hay que hacer actuaciones y los estudios previos para que estas actuaciones sean viables. ¿Me refiero con estudios previos? Pues habrá que hacer una intervención arqueológica en la zona del centro, en la zona interior, para determinar si había otro tipo de estructura. Desecho la parte del este, donde estaría el primer recinto, actual primer recinto, porque el escarpe rocoso es muy acusado, pero sí en la parte central, en la parte oeste, sobre todo en la parte noroeste, donde quedan los restos de algunas estructuras, y ahí sí que podría haber indicios históricos y arqueológicos de que nos pudieran precisar la datación de esta fortificación. Y con esos estudios históricos hechos, habrá que hacer un proyecto de restauración ya integral, y con esos documentos se podría ir perfectamente a buscar una subvención dentro de los planes nacionales o andaluces de este tipo de arquitectura, que se llama el Plan Andaluz de Arquitectura Defensiva o el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, el PADA, que anualmente dentro de los programas del 1,5% cultural pues sale alguna propuesta o acepta alguna propuesta para llevar a cabo actuaciones, y yo creo que de esa manera podríamos documentar perfectamente lo que sería el castillo, y a raíz, si se consigue esa subvención, que no es fácil porque tiene muchísimos novios, como todas las subvenciones, ¿no? Es lógico, pues podríamos recuperar una de las joyas, a mi juicio, de las joyas, a mío y a de muchos, de las joyas del patrimonio arquitectónico medieval dentro de lo que es la arquitectura defensiva de la provincia de Jaén, ¿no? Sería un logro muy importante para nuestro pueblo, porque además es un castillo que lo tenemos integrado en diversas rutas turísticas. Está dentro de lo que fue una ruta muy peculiar, que fue creación del Ayuntamiento de Torre del Campo, en colaboración con nosotros, con mi hermano y conmigo. Se llamaba la Ruta Arqueológica de los Torreones de la Campiña, y que esa ruta pues sirvió un poco de base para lo que fue la ruta arqueológica, la ruta de los castillos de batalla y castillo de batalla de la Diputación Provincial. Está dentro, y dentro de la ruta hay castillos maravillosos con sus peculiaridades, y este la tiene. Esa imagen que decía tan bien conservada de una estructura medieval, pues no todos la tienen. Todos han tenido unos avatares muy peculiares, todos tienen su propia idiosincrasia, pero este en particular es que, el paisaje de la campiña que nos envuelve, la presencia de hitos arqueológicos como el Cerro de San Antón, que tenemos justamente enfrente, y sobre todo el que nos sirve para poner en contacto con otras fortificaciones muy importantes del concejo, que la tenemos en nuestro pueblo, como puede ser la Muña, puede ser el Castil, puede ser Torre Olvidada, puede ser el Término, puede ser la Aldebuela, en fin, toda la que tenemos, pues le da un valor peculiar. Es decir, que el visitante que viene aquí no solamente se va a entretener en ver el Berrueco, habrá que explicárselo, cómo ha ido evolucionando históricamente y arquitectónicamente, pero desde aquí puede vertebrarse con otros elementos patrimoniales de nuestro término que tienen también unos valores muy peculiares. Hace una semana estuve visitando algunos de ellos, y la verdad que también se encuentran en un estado, yo incluso ya diría que peor que el que tenemos, ¿no? Y son big. El problema es que la gente no entiende lo que es eso. Y el tener un BIC en propiedad
te responsabiliza de muchas cosas, te implica unas obligaciones, no podemos permitir, lo dice la ley, y la ley no la hacemos tú y yo. La ley dice 49, que se recupera en el 85, que tenemos que cumplir, todos los españoles tenemos que cumplir esa ley. A nadie se le ocurre ahora venir a tirar las almenas de este castillo, porque si a alguien se le ocurre eso y lo acusan de ese delito, iría a la cárcel. Pues si tú eres propietario y no cuidas de algo que está declarado por España como algo peculiar, significativo de nuestra nación, pues te puede tener un problema muy serio con la justicia. Jaén, por suerte, a mi juicio por suerte, es una zona donde hay muchísimas fortificaciones y nuestro pueblo particularmente destaca también, se despunta, porque en nuestro territorio tenemos media docena de fortificaciones, tenemos unas cuantas. Entonces, no a todos los términos municipales de Jaén, de la provincia de Jaén, tienen esa peculiaridad. Yo me muevo mucho por nuestra provincia y, hombre, los términos grandes, Baeza, Úbeda, Jaén, pues tienen fortificaciones, pero un pueblo como el nuestro, con 14 fortificaciones, pues la verdad con 12 fortificaciones, la verdad es que es significativo. Si a eso le sumamos otros elementos de otro periodo histórico también muy importantes, pues el colmen se va haciendo cada vez mucho mayor, ¿no? El Berrueco pues tiene unos valores patrimoniales, paisajísticos, culturales, que yo creo que son vitales, no solamente para Torre del Campo, yo creo que son vitales para la provincia de Jaén, por el hecho de que también se encuentra dentro de una de las principales rutas que ha dinamizado culturalmente y turísticamente la provincia. Me decían gente, amigos, conocidos, que esto es una joya que tenemos nosotros, gente que le gusta la bicicleta, que viene a ver, desde el momento que han aparecido las prensa en muchos foros, en el Facebook, en el Instagram, que se estaban ya cometiendo obras de restauración del Castillo del Berrueco, pues sencillamente han ido gente bajando a ver qué estaba haciéndose, cómo estaba evolucionando esta obra. Insisto, la gente que no piense que cuando terminemos ahora, en esta fase, se van a encontrar un castillo nuevo. Eso es otra historia que habría que explicar. La ley de patrimonio no permite las recreaciones. La ley de patrimonio lo que va a permitir es la consolidación para que ni el hombre ni los agentes atmosféricos dañen más la obra. Hay que consolidarlo, protegerlo, pero no vamos a reconstruir las almenas, no vamos a reconstruir las torres. Eso estaría prohibido por la ley, ¿vale? De hecho, la ley es muy tajante. Nos obliga a los que trabajamos en este mundillo a que todas las fases constructivas que ha sufrido el ente se vean, o se permanezcan reflejadas. Es decir, la actuación que acabamos de hacer ya es un hecho histórico para esta fortificación. Si dentro de 60 años alguien viene a actuar sobre el Berrueco, tiene que respetar la actuación que acabamos de hacer. Tiene que asumir que esa intervención fue autorizada conforme a lo que nos dice la ley de patrimonio histórico. Entonces, que esta historia tiene que quedar muy clara. No vamos a hacer un castillo nuevo, ni mucho menos. Vamos a intentar que el castillo quede en las mejores circunstancias, en las mejores situación posible, para que se les pueda legar a nuestras generaciones venideras en las mejores condiciones, explicándolo y sirviéndolo o poniéndolo en los foros científicos, culturales que tengan que estar conforme a los resultados tanto arquitectónicos como arqueológicos, históricos que queramos hacer, ¿no? Esa es un poco la dinámica que se está haciendo, ¿no? Insisto, es para mí y para muchas personas que trabajamos en este campo, es un elemento muy singular. Singular porque, ya lo he dicho antes, ¿no? Tiene una serie de condicionantes que no lo tienen otras fortificaciones de la campiña, que tiene un posicionamiento geográfico muy importante, que no lo tienen otras fortificaciones, tienen otras cosas, pero no tienen esa posibilidad, y luego la conexión
tan tremenda que permite, bueno, pues conectar esta fortificación con otros enclaves turísticos de nuestro entorno, llámese Martos, llámese Jaén, llámese Arjona, llámese lo que se llame, ¿no? Y yo públicamente quiero reconocer la valentía y el coraje del Ayuntamiento de Torre del Campo de afrontar intervenciones que pongan en valor, que puedan recuperar nuestro patrimonio, nuestro amplio, rico patrimonio histórico. Y este debe ser el punto de partida, ¿no? Si sobre todo pensamos que nuestro país, uno de los principales elementos, y lo estamos viendo ahora por desgracia lo estamos viendo seriamente, uno de los principales elementos que vertebran su economía es el turismo, no el turismo de costa, que es el que se está viendo más afectado, el turismo interior, pues estas riquezas no deben de pasar desapercibidas, tienen que estar donde tienen que estar. Y el hecho de que haya rutas que consideren el castillo del Berrueco como un elemento muy importante dentro de las mismas, yo considero que merece todas las atenciones del mundo. El Castillo de la Peña, el del Término, Torre Olvidada, todas las fortificaciones que tenemos en nuestro término. Amén de otros bienes que, como sabéis muy bien, tenemos la suerte de también atesorar en nuestro término municipal, como puede ser Cerro Miguelico, como puede ser Cerro de San Antón, como puede ser el Cerro de Villargordo, que está detrás de este, o el Cerro del Torrejón, o fortificaciones ya de épocas más antiguas, que también merecen valores y están consolidadas e impulsadas por parte de las autoridades públicas, lógicamente. Yo creo que he dado un buen recorrido por el Castillo de Berrueco. Si se te ocurre alguna preguntilla. Bueno, pues nos ha explicado qué es un BIC, que era importante saberlo. ¿En qué fecha se catalogó como BIC? Bueno, pues la fecha principal de catalogación sería en el año 49, pero no como BIC, sino como un monumento. Y sería el año 1985, cuando se crea la primera ley de patrimonio, la ley ya constitucional de patrimonio, en la que ya se declara BIC, con todas sus consecuencias, ¿vale? Ojo, hablo de declaración genérica. Habría que de diferenciarla de declaración específica. ¿Qué es una declaración específica? Pues muy bien. Como hemos dicho, parece ser que el Castillo del Berrueco es propiedad privada. Si queremos acometer proyectos de restauración, esto tendría que venir o pasar a propiedad pública. Y para pasar a propiedad pública habría que hacer una delimitación de bien de interés cultural. Esto es muy fácil. El castillo está sobre una peña. Con unos estudios superficiales podemos determinar si hubo foso o no hubo foso. Ahí tenemos ligera sospecha de que por alguna zona pudo haber un foso defensivo o algo defensivo, pero este es muy fácil de delimitar. Tiene unas coordenadas muy claras de delimitación. Pero hay otros sitios donde no es tan fácil. Voy a poner un ejemplo. Si declaráramos bien de interés cultural este cerro que tenemos enfrente, el Cerro de San Antón, ¿qué declaramos? Aquí lo tenemos muy claro, como decíamos, las murallas, la roca, pero ahí no está tan claro. Entonces, para hacer una declaración de BIC hay que hacer un estudio previo que delimite la zona de bien de interés cultural. Pero aparte de eso, la ley habla de una zona de servidumbre de BIC. ¿Qué quiere decir zona de servidumbre de BIC? Pues que yo no puedo, si imagínate, hemos declarado BIC del Berrueco, perfecto, su muralla, y ahora llego yo, Juan Carlos Castillo, construye una casa adosada al BIC. La ley dice que eso no se puede hacer, porque el BIC tiene también una zona de servidumbre, donde no se pueden hacer nada sin las autorizaciones por parte de los órganos con competencias. No se puede hacer acometida de agua, acometida de luz, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, aparcamiento, lo que sea, ¿no? Está protegido, amparado por la ley. Eso es una declaración específica. La general obliga a que allí no se pueda hacer nada sin autorización, mientras que la específica va más allá. Además, entiendo que todos estos elementos van a estar perfectamente ubicados y bien posicionados dentro de lo que es el PEGOU de Torre del Campo. Y dentro del PEGOU de Torre del Campo sí que ya va a aparecer como zona con unas características y unos niveles de protección específicos. Ya lo tenía con las normas subsidiarias, pero ahora va a más, ¿no? El hecho de que el PEGOU se declare ya de una manera por todas que son BIC
que van a tener su delimitación con sus coordenadas, pues va a determinar que si en algún momento dado, si no en este, pero en otro se quiere actuar, pues tendrán que irse a abrir expedientes de declaración específica de bien de interés cultural, con lo que se supone, ¿no? Así que desde el año 85, que ya ha llovido, esta fortificación está declarada bien de interés cultural. Lo que no ha impedido su abandono, pero no ha impedido su abandono en primer lugar, porque los propietarios, hipotéticos propietarios, no han actuado, y luego porque las autoridades municipales tampoco no han actuado. Esto se podía haber hecho hace mucho tiempo. Te decía que en el año 2006 yo presenté un informe que me pidieron para entregarlo en la Dirección General de Bienes Culturales y en el Ayuntamiento, donde de manera visual yo explicaba la degradación tan tremenda que desde el año 2006 había sufrido el castillo desde el año 95, del 95 al 2006. Estamos en el 2020. Son muchos años, muchísimos años. Claro, y cuando llegamos a algunas zonas hemos llegado un tanto tarde. Hay una zona de la fortificación donde esperemos que no ocurra, pero amenaza ruinas de hundimiento que sorprendentemente no ha ocurrido, pues yo qué sé, parece que de manera milagrosa, ¿no? Pero que no podemos llegar a esos extremos. Hay que poner las bases antes de que estas situaciones estén ocurriendo. España tiene este problema. España tiene tanto patrimonio histórico que el Estado es imposible que pueda acudir a atender todas las necesidades que él tiene. Hay que hacer una planificación, entiendo que es súper necesaria. Es como si el Ayuntamiento de Torre del Campo decidiera hacer un planning de dónde en 20 años va a llevar a cabo acciones para proteger y conservar el patrimonio. El Barrueco, tal. Y pues en España ocurre eso, ¿no? ¿Cómo se atiende? Pues con programas como que os decía antes del 1,5% cultural, con las acciones que llevan a cabo las comunidades autónomas, con las acciones que llevan a cabo los ayuntamientos, que está permitiendo que se esté recuperando muchísimo. No sabéis la cantidad de fortificaciones en las que nosotros estamos trabajando. Llevamos desde el año 88 trabajando en fortificaciones medievales y os puedo asegurar que casi todas las de las rutas de Castillo y Batalla, pues estamos actuando o vamos a actuar a la próxima. Sí. Juan Carlos, yo te quería hacer otra pregunta. Debido a la dejación de funciones, primero de los propietarios, luego el ayuntamiento en tantos años, pero ahora ya sí se ha decidido actuar, esta actuación, supuestamente su presupuesto lo deberían de pagar los propietarios. La ley es así de tasativa. La responsabilidad básica en primera instancia es suya. Por tanto, ellos tenían que haber cometido obras que pusieran o impidieran el estado de abandono y de dejadez que tiene la fortificación. Entiendo que si el ayuntamiento ha actuado de oficio, lo más lógico es que inmediatamente pusiera en manos de los propietarios el coste de lo que ha hecho. Es decir, si yo no actúo en mi casa, actúas tú, rápidamente tú me vas a pasar a mí la factura de lo que está haciendo en mi casa. Eso es lo lógico, ¿no? Y si si los propietarios hacen caso omiso de eso, entiendo que deberían de abrirse, que ya se abrió por su día, en su día lo abrió Blas, nuestro alcalde, Blas Zabalete, habló un expediente de protección que ha estado dilatándose largamente en el tiempo y que, bueno, ese ha sido otro de los elementos, de los problemas que ha tenido el retraso y el estado de conservación del mismo, porque si aquel expediente se abrió en el 2003, son muchos años para que un expediente se prorrogue tanto en el tiempo. No sé los argumentos legales para que eso se pueda establecer, pero si se hubiese actuado en el 2003 no hubiese dado paso a la denuncia del 2006 y por supuesto el estado de conservación no sería el que tenemos, ¿no? Pero entiendo que si los propietarios no han actuado, o bien porque económicamente no puedan, o porque no quieran, entiendo que si la administración actúa debe de abrirse un expediente de protección para que, imagínate que hemos hecho la obra y ahora esto se queda otros 25 años, esto se cae. Entonces habrá que tomar y sentar las bases para que, bueno,
pues esto no vuelva a ocurrir. Y entiendo que el expediente de expropiación debería de culminar o bien con una cesión voluntaria de los propietarios de este elemento. Ya se lo dije hace mucho tiempo a uno de ellos, ¿no? Que esto era una patata caliente, en el sentido de que si ellos no disponen de los mecanismos, la ley le estaba exigiendo a que sentaran las bases, entonces que buscaron, que había soluciones, ¿no? De cesiones. Yo estoy trabajando en castillos que han sido cedidos por los propietarios a la administración pública por 100 años, con el condicionante de que actúen ellos y lo pongan en valor. Luego, cuando pasen esos 100 años, ya veremos a ver qué pasa. Pero hay casos muy peculiares, incluso de cesión cultural. Es decir, yo te cedo a ti el uso cultural del inmueble para que tú puedas trabajar en él y puedas hacer. Luego, cuando pase un tiempo, ya hablaremos de qué pasa con este tema, ¿no? Siempre hay mecanismos que puedan derivar en evitar que un bien se pueda desaparecer, ¿no? Pero siempre lo hay. Además, mientras que no sea de titularidad pública, no podemos acceder a las subvenciones que tú has estado nombrando. Ese es uno de los principales problemas que tienen todas las subvenciones que programa el Estado a lo largo de los años, ¿no? El 1,5% cultural no puede aplicarse en un ente que sea privado. El castillo, yo he trabajado en el castillo de Lopera, y era una fortificación de una familia, propiedad de una familia, que llegado un momento, pues esa familia decide venderlo. El pueblo de Lopera, yo creo que de una manera loable, se moviliza y decide adquirirlo. El castillo de Lopera está en el centro del pueblo. Es como si conserváramos todavía el castillo de Torre del Campo en el centro del pueblo, ¿no? Y además la tercia. Un edificio muy peculiar, que por desgracia ha desaparecido casi todos los pueblos, ¿no? Bueno, pues se movilizó y compraron aquello. A partir de ese momento, antes no lo podían haber hecho, pudieron acceder a diversas acciones, planes, subvenciones. Mientras no fue público, no hubo nada. No hubo nada. Esto está ocurriendo en muchos sitios, donde los ayuntamientos han logrado, bien por acuerdo, bien por compra o bien por cesiones, que se hagan cargo de los bienes de interés cultural, y a partir de ahí sí están pudiendo solventar acciones. Ahora, dentro de un rato, me voy para Higuera de Calatrava, donde era una torre que también era propiedad privada. Se la legaron al ayuntamiento y ahora el ayuntamiento, con toda la responsabilidad, ha buscado financiación en turismo, en el ministerio, en donde sea, debajo de las piedras. Una vez que tú ya tienes la titularidad, puedes... Exactamente. Y estamos actuando dentro de esa torre. Hemos ido con nuestros proyectos, nuestros estudios previos, a hacer un macroproyecto por un equipo multidisciplinar que ha ido a llamar a las puertas del 1,5, a ver si tenemos suerte, se lo dan, para terminar la restauración completa de la torre. Es decir, que al 1,5 lo que no puede ir es siendo propiedad privada y además no teniendo estudios que puedan desarrollar cualquier tipo de actuaciones. Es decir, que para poder ir tenemos que tener documentación, tenemos que tener análisis, tenemos que tener publicaciones, tenemos que tener las cosas muy claras de lo que queremos hacer. Y eso sí, antes de ir al 1,5, contando con el beneplácito, la autorización de todos los órganos con competencia en patrimonio que tiene la Junta de Andalucía. Eso que le tiene que quedar meridianamente claro. Yo no puedo actuar en un sitio que no es propiedad mía y que encima no tengo las autorizaciones legales. A mí no se me ocurriría entrar en tu casa a hacerte la obra del cuarto de baño. Rápidamente me denunciaría. Pues es que es de lógica. ¿Cómo voy a actuar? Por eso es loable lo que ha hecho el ayuntamiento, que poniendo por delante el bien público, el interés de todos los vecinos de Torre del Campo por su patrimonio, ha decidido actuar en un bien de interés cultural, se supone privado, para evitar su demolición, su caída, su destrucción. Es muy loable esa acción. Yo creo que, me parece que en poquitos sitios he visto esto. Eso te iba a decir. Es una cosa que se demandaba hace tiempo, también. Mi siguiente pregunta era esa, si había algún ayuntamiento más que había actuado de esta manera protegiendo el bien cultural. Bueno, hay muchas maneras de actuar. Sufragando directamente una obra creo que es muy poquito. Muy poquito. Denunciando a los propietarios por el abandono también lo hay.
y además con denuncias bien fundamentadas que van a terminar pues, con la expropiación obligada y forzosa de los elementos en donde no están actuando. Es decir que, bueno, es que la ley no es para que tú y yo quedemos exentos, tenemos que cumplirla y lógicamente si yo no la incumplo habrá alguien que me obliga a cumplirla, es lógico, ¿no? Entonces me consta, por un lado, que han sido muy poquitos, me sobran dedos, los que han hecho esta manera de actuar, que bueno, era una hipotética solución al problema, pero otros sí que han actuado denunciando ante la magistratura actuaciones. Ya dentro de unos meses vamos a actuar en un convento donde asociaciones culturales y ayuntamientos han interpuesto denuncias contra los propietarios porque, bueno, bien de interés cultural, obra de Vandelvira, allí no estuvo, pues rápidamente, bueno, magistratura ha entrado a tomar carta en el asunto y a los propietarios le ha obligado a participar en un expediente de expropiación y sobre todo, pues, que el ayuntamiento, en lo que es su bien, va a llevar a cabo estudios para que todo quede dentro del montante del bien de interés cultural. Bueno, pues yo creo que ya nos ha dejado claro, Juan Carlos, de dónde viene, qué fue y el futuro que le pueda esperar a este castillo. Y ya no me quedaría decirte alguna leyenda que recaiga sobre él, que también eso es de bastante interés y despierta en la sociedad, despierta inquietud. Ya ves. A mí me pregunta la gente, dice, bueno, todos los castillos tienen fantasmas, digo, este no lo tiene, pero casi, ¿no? Siempre todos los castillos están envueltos en leyendas y en prototipos históricos, ¿no? De hecho, ha pasado mucho por ello. Ha pasado mucho por ello. Este en concreto tiene una leyenda que fue publicada en varios sitios, ¿no? Pero sobre todo el que el más la ha difundido ha sido Juan Eslava, en un libro sobre las leyendas de los castillos de Jaén. Juan hizo una tesis doctoral sobre los castillos, las fortificaciones en el Alto Guadalquivir y recopiló todo tipo de información, tanto científica como legendaria, ¿no? Bien, si nos ponemos antecedentes, Isabel la Católica, siendo muy jovencita, pues su hermano, el rey, pues quiso casarla con algunos de los nobles más poderosos de España en ese momento. En España se estaba debatiendo, se estaba peleando, pugnando por dos modelos de Estado. Un Estado muy centralizado, donde el rey fuese un rey poderoso que marcara las pautas de todo el reino, frente a un Estado más feudal, donde los señores feudales tenían muchas más capacidades y el rey era uno más de los señores feudales que podía ser depuesto o alzado en cualquier momento. Bueno, pues a Isabel la quisieron casar con un noble muy poderoso, don Pedro Girón, y con su hermanito, el marqués de Villena, que conformaron una coalición que enfrentaba al propio rey con la nobleza. Y para poder poner fin a esos conflictos, pues se pensó en casar a don Pedro Girón, que ya era una persona mayor, con una niña, por llamarlo de alguna manera, Isabel la Católica. Esta familia del marqués de Villena y don Pedro Girón eran originarios de Benavente, de un pueblo de Castilla-La Mancha, y este señor, muy ambicioso los dos, uno era el maestre de Santiago, el marqués de Villena, y don Pedro Girón, que era el maestre de la Orden de Calatrava, pues tenían grandes poderes y sobre todo contaban con el apoyo de los ejércitos de élite de la época, que eran las órdenes militares. Pues bien, se pactó el matrimonio entre Isabel la Católica y don Pedro Girón, y don Pedro Girón, a cambio de contraer matrimonio y poner fin a esa disputa, pues tenía que pagar una dote importante. Él vino a sus posesiones de la Orden de Calatrava, Martos, a la encomienda mayor de Martos, todos recogiendo los impuestos que permitirían pues contribuir al pago de esa dote, y de vuelta ya de recoger esos impuestos, de vuelta hacia Castilla, pues pernoctó en este castillo, que
se supone que en ese momento estaría en manos de la Orden de Calatrava. La disputa entre la Orden que con el Concejo siempre fueron muy antiguas, llegan desde 1251, estamos hablando del siglo XV, pues pasó por aquí, pernoctó aquí. Cuenta la leyenda que estando durmiendo o preparándose para la noche, vieron que por aquí revoloteaba una manada de cigüeñas negras, y algunos de los que allí habría, de estos visionarios que había, entendió que aquello era un símbolo de mal augurio, presagio de mal augurio. Bueno, de tal manera que cuando abandonan la provincia de Jaén, atraviesan Peñaperro, la siguiente pernoctación la hacen en Villarrubia, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, donde allí Pedro Girón muere. Dice la crónica que muere de una enfermedad que se llama equiscencia, que nadie sabe lo que es, pero muchos historiadores interpretan que fue envenenado. Que esa intentona de Pedro Girón de contraer matrimonio y por tanto ser el futuro rey de Castilla, pues sirvió de poco, y que hubo enemigos que intentaron que eso no ocurriera. Y el problema consistió en quitárselo en el medio. ¿Cómo? Pues posiblemente lo envenenaron, como ocurría muchas veces a lo largo de la Edad Media, ¿no? Y lo quitaron de en medio, para así de esa manera pues que los designios de Isabel fueran diferentes, y como todos sabéis, contrajo matrimonio con otro importante heredero de la corona de Aragón, y que llevó a la unificación de los dos reinos de Castilla y de Aragón. No con ellos se consigue con ellos en ese momento no se consiguió la unificación de España. Tendría que entrar luego Navarra y entrar otros elementos que en ese momento dado no estaba Granada todavía. Pero fueron ellos los que empezaron ese modelo de Estado unitario que conformó la integración de todos los reinos que conformaban la península ibérica, con la conquista de Al-Ándalus, con la integración también de Navarra. Y es un poco la historia que envuelve a este castillo. Nos falta el fantasma, no el fantasma, pero bueno, todo se andará. Si seguimos indagando, todo se andará. Bueno, de hecho, esto fue una aldea, no fue una cortijada como todos pensamos, ¿no? Esto fue una aldeíta que tuvo su propio término y que tenía su propia iglesia, que es la antigua ermita de San Antón, aunque está muy remodelada y en un estado ruinoso, pero aquí tuvo que haber su cementerio, tuvo que haber la vida típica de una aldea. La casa del maestro. Está la casa del maestro, que son de los años 50, la casa del maestro del colegio, que está también en un estado prácticamente de ruina inminente, y muchos de los cortijos que por aquí las estructuras originales quizás sean de esa época medieval. El que pasa que el uso continuado a lo largo de muchos años pues ha ido transformando. Algunos en exceso, como hay algunas cosas que chirrían a la vista, en esos tejados verdes y esas estructuras de hormigón, pues la verdad que no se corresponden. Si esto tuviera una declaración específica de BIC, eso nunca se podía haber hecho. Es decir, que observamos un paisaje muy bonito, todo el mundo que visita la aldea del Berrueco le sorprende, pero que hacemos poco porque los propietarios hacen poco porque esto se mantenga, esa dinámica, esa visión tan peculiar, ¿no? Hay fotografías de los años 70, de las primeras fotografías en color que se hicieron por aquí, que son muy bucólicas, es que se ve la aldea tal y como era. Esto prácticamente dejó de usarse cuando aparece el cáncer de la arquitectura rural, que es el Land Rover. Y en el momento que apareció el Land Rover, que todos los vecinos ya no necesitaban las casas secundarias para pernoctar, se volvían diariamente a casa, pues empezó el abandono. Y hemos ido del abandono al expolio más absoluto, que bandas bien organizadas de algunos anticuarios, financiadas por anticuarios, pues están llevando a cabo el expolio de puertas, ventanas, todo aquello que ellos entienden que pueden tener un valor, se lo han expoliado en nuestro cortijo. Y algunos de ellos se han convertido en ruinas, pero ya insalvables, ¿no? Hasta tal extremo que algunos de los propietarios han tomado la decisión de que, por responsabilidad, para que no ocurra ninguna desgracia dentro de su propiedad, han decidido incluso acelerar la demolición de los mismos, ¿no? Se ha perdido mucho patrimonio contemporáneo, rural contemporáneo, en toda la provincia de Jaén, ¿no? Hay un patrimonio que está inventariado, que está en los registros, que está en los registros de propiedad, en otra base de datos, pero hay otro que no sabemos, no tenemos ni idea. Porque mi abuelo, yo procedo de una familia de agricultores, cuando necesitaba hacerse una era, o hacerse un pozo, no pedía permiso a nadie. Se hacían las cosas como se hacían en aquella época, ¿no?
de eso no hay reflejo ni constancia documental en ningún sitio. Sin embargo, de eso puedo hablar mucho, ¿no? De ese patrimonio ya apenas se conserva. Pues aquí pasa igual, ¿no? Se ha ido perdiendo la imagen de esta pequeña aldea que tenía muy pocos vecinos ya en el 17 y que nos vino bien a los torrecampeños que tuviera pocos vecinos, porque cuando se segregó de Jaén, todo el término que pertenecía al Berrueco se integró dentro del Torre del Campo. Entonces, bueno, desde esa época prácticamente ha sido acelerada la degradación tan enorme que ha tenido este patrimonio rural. Y como yo bromeo, el cáncer del Land Rover, pues la verdad que ha acelerado ampliamente esa degradación, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Carlos. Esperemos, por el bien de este lugar y de este castillo, y por el bien de Torre del Campo, por su turismo y por su patrimonio histórico, que se llegue al final al acuerdo que hay que llegar con los propietarios, podamos acceder a subvenciones que hacen falta para que podamos tener aquí un referente cultural y poder realizar muchas actividades que tenemos en proyecto. Muchas gracias a todos los que nos seguís por esta ruta histórica de nuestro pueblo, que no parará aquí, sé que tenemos alguna más por ahí, y bueno, pues es una manera de que vayamos conociendo nuestro pasado y que tan importante será en nuestro futuro. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.